Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les hablaré de las purgas en la dictadura cubana. Ha causado mucho revuelo la sustitución de 3 ministros hace unos días. Realmente nada nuevo, como dije ya, han existido desde siempre. Empezó con el comandante Uber Matos, pasó por Cuela y así se han ido haciendo purgas más sencillas. Pero hay dos purgas que creo que marcan la situación política en Cuba. Y estas han creado ilusiones, falsas ilusiones, porque por desgracia hemos dado por hecho lo deseado. La revolución se está cayendo desde el año 60. A Raúl lo están enterrando desde el año 91 y aquí está la maldita revolución y ahí está Raúl Castro, que si le han hecho dobles, triples, cuádruples, ahí está Raúl. Ese es Raúl Castro, con sus 90 y tantos años, ahí. Y bueno, hace unos días sacaron a los 4 grandes dinosaurios, los 4 supuestos fundadores de la revolución cubana, y otros han muerto. He visto que sobre este hecho se han sacado conclusiones maravillosas, se han hecho eco de esto que decía, de decirle al pueblo, de decirle a la gente lo que desea oír. Nada va a pasar como nada ha pasado. Voy a aclarar dos cosas. Gil es el que más revuelo ha causado. Gil es un incapaz, un desconocido que sacó Díaz-Canel de la manga y lo puso ahí. Y su hermana, las declaraciones de su hermana, nada representan. No es nadie, mucho menos que su hermana. Hijos de padres ilustres están en el exilio desde hace años. De Juan Almeida y de Ramiro Valdés, para hablar de dos altos representantes de la dictadura cubana, ya uno fallecido. Y nada pasó, pero vamos a hablar un poco de dos hechos que le decía que marcaron marcaron o fueron un hito en la revolución y que creó, como dije, falsas esperanzas, y fue la causa número 1 de 1989, donde fueron juzgados varios militares de la FARC y del MININ, incluidos 2 generales, uno de ellos héroe de la República de Cuba. Se fusiló a 4 personas. Queda mucho por decir de lo que realmente sucedió y de por qué fusilaron a estas personas. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar, pero este no es el objetivo de lo que estoy tratando hoy, sino hablándoles de las purgas. Pienso que esa causa 1 del 89, que después dio origen a la causa número 1 también del 90, marcaron un hecho histórico, pudiéramos decir. Fueron varios militares defenestrados, fusilados, y de ahí vino sustitución, por ejemplo, de Diocles Torralba. Esa fue la primera campanada. Después, en el 2009, lo que yo llamo la Gran Purga, donde fue una avalancha de sustituciones. Y vamos a ver una cosa. Porque están diciendo que si Gil o si la hermana lo está cuidando, lo está protegiendo de que no vaya, como insinuando de que Gil puede ir detenido, puede ir preso. De todas las purgas que han hecho a partir del año 86, vamos a tomar esa fecha para iniciar, porque veo que muchos o desconocen todo lo que ha pasado en Cuba a través de los 60 y tantos años, o solo conocen, que es lo mismo, lo que está pasando en los últimos 20, 10, 15 años con relación a los dirigentes y con relación a la política en Cuba. Solo 3 altos dirigentes en Cuba han sido condenados. El primero fue Luis Orlando Domínguez, presidente del IACC y miembro del Comité Central. Después
a partir de la causa 1 del 89, se juzga y se condena a el ministro del Interior, Juan Abrantes, que casualmente muere en prisión. Y también uno de los que cae y es detenido y cumplió años fue Carlos Robinson Agramonte, miembro del Buró Político, y en aquellos momentos creo que era secretario del partido de la provincia de Santiago de Cuba. Son los únicos 3 altos dirigentes del país que han cumplido condenas, que han sido condenados. El resto ha sido sustituido y nada les ha pasado. La sustitución de ministros de planificación, economía y planificación siempre ha existido, pero la más marcada fue en el año 86 con Humberto Pérez. De eso hablé en otra ocasión. Humberto Pérez era presidente de la Junta Central de Planificación, miembro del Buró Político, o sea, como he dicho en otras ocasiones, a él también los cargos lo aplastaban, y fue la primera cabeza que públicamente conoció el país de un alto dirigente, del por qué había sido sustituido, y bueno, fue a parar bien lejos. Ese caso fue bien lejos. Después fue sustituido José Luis Rodríguez, otro ministro de Economía. Estoy hablando de los ministros de Economía y Planificación que más se conocieron en Cuba. Los ministros en Cuba se conocen poco, se habla poco de ellos, y sobre todo de economía es lo que más resalta, y estos son los 3 casos. Humberto Pérez, José Luis Rodríguez. Está el caso de lo que sucedió con Marino Murillo, que no era de economía, era miembro del Buró Político, y el Buró Político le asignó, en este caso vamos a hablar, Raúl Castro le asignó los lineamientos y después la tarea ordenamiento, que todos saben que fue un desastre. ¿Qué le pasó a Marino Murillo? Marino Murillo cayó de pie, cayó mejor. Lo pusieron al frente del tabaco en Cuba, no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre de la empresa de tabaco del país. Ahí está más cómodo, sigue viajando, sigue viviendo bien, sigue viviendo la vida, pero fue defenestrado, entre comillas. Y ahora salta el caso de Gil. De Gil y del primo o sobrino, que es como el apellido del ministro de la Agricultura y de la Industria Alimenticia, y está también el caso de la del Sigma, un personaje sin importancia que nada le tenía que ver, o sea, no era conocida. Pero voy a mencionarles a algunos altos dirigentes que han sido sustituidos en el país y nada les ha pasado. O han caído en desgracia porque han tenido que pasar por escuelas militares de la defensa, o han ido a ocupar unos pequeños cargos ahí, pero nada, ahí están. No han tenido que justificarse, no han tenido que sus familiares salir a hablar a la palestra, a hablar como hizo Vicky, diciendo que Gil, dando a entender que su hermano fue sustituido porque estaba enfrentándose al poder y no estaba de acuerdo con el poder. Es nada más falso, nada más mentiroso. Gil fue sustituido por incapaz, como es incapaz quien dirige el país, o supuestamente dirige el país, el señor Díaz-Canel. Fue sustituido, como se han sustituido cientos. No se enfrentó al poder. Él era un monigote y un fracasado en todo lo que hizo. Entonces vamos a mencionar algunas otras personas que han sido sustituidas, altos dirigentes. Recuerden, ya hablé de Abrantes, hablé de Diógenes Torralba, hablé de los generales, pero vamos a hablar ahora de dirigentes políticos o económicos. Carlos Aldana, miembro del Buró Político y que atendía el departamento ideológico, junto con Robertico Robaina, canciller de la República de Cuba, miembro del Buró Político, un personaje que sacaba esta gente muy orgullosos, y después lo defenestraron y Raúl de él dijo todo lo que le dio la gana. Todo lo que apareció, porque esta gente son así. ¿Quién hizo a Robertico? Los Roberticos lo hicimos nosotros, unas cosas muy sucias a las que nos hemos acostumbrado de boca de estos dirigentes, a después decir, ¿y este quién era? Este lo hicimos nosotros. ¿Y a ustedes quiénes los hicieron? Ustedes se hicieron ustedes mismos. Y tomaron el poder y convirtieron a la isla de Cuba en su potrero, en su finca particular. Ya hablé de Carlos Robinson, que fue
sancionados. Está Luis Ignacio González, ministro de Educación, que después le sacaron que el hombre dio 72 viajes, 42, 52. Ningún ministro ni ningún alto dirigente de este país puede estar saliendo constantemente sin que lo sepa el partido, sin que lo sepa los altos dirigentes, sin que lo sepa la contrainteligencia y la inteligencia cubana. Por eso siempre ha quedado en duda, y yo soy uno de los que lo pongo en duda, que Fidel, Raúl no supieran lo que estaba ocurriendo con la causa 1, que desconocían esto. Dudo que no lo conocieran. Extraño que no lo conocieran. Y bueno, lo que yo llamo la gran purga, donde cayeron 3 vicepresidentes del Consejo de Ministros y 7 ministros, señores. Ahí, en pleno 2009, en plena época de desastres en el país, suceden todas estas sustituciones y nada pasó. Incluso una de ellas, está Carlos Valenciaga, sigue viviendo ahí en Cuba, creo que está trabajando en la Biblioteca Nacional, son los chismes que se dicen. Está Otto Rivero, el flamante ministro de la batalla de ideas, está viviendo ahí en el Cerro, en Palatino, cerca del parque de Palatino. Ahí vive Otto Rivero, consulada que ya está destruido, y está trabajando de productor en un teatro del país. Ahí está Otto Rivero, ni lo sancionaron, y ahí sigue, y vaciló, gozó, hizo de todo como joven al fin, y como corrupto. Está Hassan Pérez, que sigue ahí, el profesor de historia, porque Hassan Pérez Casabona no llegó a ser ese personaje, fue una persona que sacaron a la palestra por su histeria y porque en esos momentos convenía. Está el hijo de Carlos Laje, también fue sustituido. O sea, son personajes menores que cayeron junto con estas personas a raíz de eso. Pero personajes importantes. Está Fernando Ramírez de Stenós, miembro del secretariado del Comité Central, viceministro de Relaciones Internacionales, un personaje conocido, y pasó y salió y no pasó nada, se fue y no pasó nada, ni al país le pasó nada. Vamos a ver algunos otros que cayeron acá, que los tengo acá en un libro que escribí hace años, aquí lo tengo y me sirve de consulta. Ya hablé de Otto Rivero, ya hablé de Carlitos Valenciaga, ya hablé de Fernando Ramírez de Stenós, y aquí está la señora Marta, no recuerdo el apellido, que fue ministra de la Inversión Extranjera, y que fue incluso criticada por Raúl porque tenía relaciones con un italiano. Para que ustedes vean cómo la casta puede darse esos lujos y cómo Raúl puede criticar, y sus parientes, sus sobrinos, tener relaciones con quien le venga en gana. Ella siempre ha sido así, lo dije, su finca particular. De ahí incluso hay una desaparición de 30 millones de dólares, que no se saben de dónde fueron a parar. También hay una pérdida, en el caso de Marta Lomas, creo que se llama, fueron 33 millones de dólares. En el caso de Carlos Laje, el personaje más sonado de aquella gran purga, él y Felipe Pérez Roque, canciller, miembro del Buró Político, iban arriba y abajo con Fidel. Carlos Laje Dávila, que tenía un grupo grande de cargos, estuvo involucrado cuando empezaron los cruceros con los italianos, negocio con los cruceros con los italianos. Se perdieron 30 millones de dólares. Los italianos se lo robaron. No pasó nada porque ahí estaba involucrado Fidel, que era íntimo amigo del italiano que estaba haciendo el negocio de los cruceros en Cuba. Y se perdieron 30 millones, y ahí está Carlos Laje Ávila. Lo mandaron a un policlínico, y ahí está. Está el caso de Felipe Pérez Roque, que incluso era yerno de un grande, de Jaime Corombet, ya fallecido,
Y estaba Pérez Roque, que de ese sí no se habla, no se sabe dónde estaba Pérez Roque, pero ninguno le ha pasado nada. No han tenido que... En el país no ha pasado nada, como no va a pasar nada, señores, con esto que sucedió ahora. Se sustituye, y bueno, y si ustedes buscan la lista de los presidentes de la FEU más sonados, de los dirigentes de la juventud más sonados, el único que ha quedado con vida de todos estos, entre presidentes de la FEU y primero secretario o segundo de la juventud, es este hombre que siempre ha sido un fiel, que siempre ha sido un incapaz, que siempre le ha rendido cuenta a los Castro, y es Miguel Díaz-Canel. Es el único que queda. Vicky, Robertico, Pérez Roque, Carlos Valenciaga, Hassan, Luis Orlando Domínguez, Roberto Robaina, Victoria Vicky, Otto Rivero, Julio Martínez, toda esa gente. Y hay algunos que ya tienen negocios. Nada pasó, señores, ni nada va a pasar con la sustitución de estos 3 ministros. Nada de nada. Porque vuelvo y repito, ninguno de los 3 eran personajes históricos. Se ha hecho con personajes históricos, se ha incluso fusilado y nada ha pasado. Pienso que debemos ser más precisos y no darle a creer con cosas como esta que va a haber un cambio en Cuba, que ahora sí, por desgracia, nada va a pasar. Exhorto a aquellos que tienen influencia, que trabajan en las redes, a que no le creen más falsas esperanzas al pueblo y que se dejen, ¿cómo decirle?, de aspavientos, de que ahora sí, y sean más serios a la hora de analizar las situaciones, porque ese pueblo cubano está sufriendo. Y cada vez que hay una situación de esta, surgen esperanzas por algunos de que ahora sí se va a resolver el problema, que es uno de los objetivos con los que se hacen muchas de estas sustituciones. Y por el otro bando están los que piensan que ahora sí se cae la revolución. No se va a caer la revolución, señores. Ahí ha estado, ha sufrido todos los embates. Por desgracia, sigue y seguirá. Los cambios de ministro, de viceministro, de presidente, porque ahora se dice que si Díaz-Canel se va Díaz-Canel y nada pasa. Se murió Fidel y nada pasa. Tal vez, a la muerte de Raúl suceda un estira y encoge por el poder de arriba. Tal vez, pero no va a haber cambios serios. No va a haber cambios profundos. Va a seguir el Partido Comunista, va a seguir el unipartidismo, va a seguir la empresa estatal socialista. Señores, no le creen más falsas esperanzas a los cubanos que deseamos un cambio en Cuba, que por esta vía de las sustituciones nada van a hacer. ¿Cómo surge esto? Ha habido fracaso tras fracaso y un ministro no determina lo que pasa en el país. Desde Humberto Pérez, que con su sistema de dirección y planificación de la economía, que aprobó todo el mundo, lo aplaudió todo el mundo y fue un fracaso, la culpa la pagó Humberto Pérez. Aquí los culpables de todo lo que sucede en el país han sido Fidel, Raúl y el buró político, que ha agachado la cabeza, y la Asamblea Nacional, que agacha la cabeza y sigue los dictados del buró político del partido, que es decir, de Raúl Castro. Los cambios de personajes no van a resolver el problema. El problema se resuelve en Cuba con un cambio de sistema. No hay otra solución. Y fíjense que sustituyen a los 2 ministros. Vamos a dejar la de Exima ahí, que bueno, nada pinta. El ministro, ¿cuáles son los 2 problemas más serios que tiene Cuba? El problema del dinero, la inflación bestial que hay y la carencia de alimentos. ¿Quiénes pagan el plato roto? Estos 2 señores, estos 2 personajillos que nada pintan dentro de la revolución y que fueron traídos de no se sabe dónde y puestos ahí porque el pueblo necesita dinero y el pueblo tiene hambre, y hacen estos cambios para decir: vamos a ir resolviendo los problemas, esto nos interesa. Cuba tiene que ir cambiando, pero con el socialismo. No va a suceder. No va a suceder a menos que, como he dicho en otras ocasiones, los militares de nivel intermedio, esos que nada se benefician con el socialismo y que están metidos en sus unidades militares,
cogiendo guagua, andando en bicicleta, pasando necesidades a pesar de las pocas prebendas que le dan, den un golpe de Estado, repito, o que el pueblo se arriesgue a salir a las calles y sacarlos del poder por la fuerza que radica en el pueblo. Nada esperen de estos cambios, nada nuevo va a venir. Un saludo a todos, hasta la próxima.